Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. ¿Quién podrá controlar la inflación? Tanto los comerciantes detallistas como los consumidores de nuestra población han estado denunciando en los últimos días un alza en la mayoría de los artículos y productos de consumo diario, de los principales artículos de la canasta familiar dominicana. Pero los comerciantes detallistas han denunciado que le han aumentado 200 y más de 200 pesos al saco de arroz que ellos compran para el detalle al consumidor. Señores, mucha gente ha estado denunciando que el arroz que antes compraban más barato, ahora están comprando la libra a 50 pesos, lo que constituye un alza inaguantable. Ya estaba inaguantable la inflación para la población con el poco recurso que gana, y seguro que el presidente Luis Abinader y su gobierno, a través de las instituciones como Agricultura, Industria y Comercio y Proconsumidor, deben determinar qué ocurre con esto. Si es especulación comercial o es escasez o qué pasa. Lo cierto es que la mayoría de nuestra población no puede continuar de brazo cruzado, viendo día a día disminuir cada vez más el poco salario que recibe aquellos que trabajan, salario que no le alcanza ni para mal comer, mucho menos para medicamentos y otras necesidades de la familia. El arroz es uno de los productos de consumo masivo que la inmensa mayoría de la población día a día tiene que acudir al comercio en su compra, a su compra. Sin embargo, una nueva alza en este momento podría traer mayor descontento, incluso protestas en el país. Pero el gobierno debe determinar si esas alzas son reales o hay sectores que quieren crear descontento antes de que inicie el próximo gobierno del presidente Luis Abinader, que precisamente iniciará el 16 de agosto que viene. Lo cierto es que mientras tanto eso ocurre, la inmensa mayoría de la población no puede continuar en una situación que no le permite vivir con tranquilidad, ni siquiera con mínima tranquilidad. Ya teníamos, de hecho, una inflación galopante, indetenible, y que ahora la inmensa mayoría de los productos y artículos de consumo diario, y sobre todo, repito, el arroz, que es el cereal que día a día nuestra población más consume, que también haya un alza hasta 50 pesos la libra, no es inaceptable, ciertamente inaceptable. El gobierno debe tomar medidas para que le dé una respuesta a la población de por qué ocurre esto y que alguien se digne a frenar esa inflación que acorrala y no le permite comer a la inmensa mayoría. En otro orden, señor, la declaración jurada de bienes. Ha dicho el Contralor General de la República que muchos funcionarios podrían correr el riesgo de que les retengan su salario. Y entre ellos citó los alcaldes. Ante una pregunta de los periodistas, dice que los alcaldes electos, recién electos en el país, se les podría retener su salario para cada ayuntamiento si no presentan su declaración de bienes, su declaración jurada de bienes. Aquí, cada 4 años, ese es el dolor de cabeza de algunas autoridades, que terminan muchos funcionarios sus funciones de 4 años y no presentan su declaración jurada de bienes. Otros que lo han hecho, como lo han hecho en el pasado siempre, presentan una declaración de bienes falsa.
¿Qué significa una declaración de bienes falsa? Que si un funcionario o funcionaria cuenta con una fortuna de 100 millones de pesos, declara que son 200 o 300, para luego, cuando terminen sus funciones, si se presenta con una fortuna mayor y se ha enriquecido en el poder, bueno, ellos declaran que tenían esa fortuna. Pero resulta que nada más eran 100 millones y los otros lo tuvieron mal habido, de corrupción o otras actividades no legales, y tratan de hacer aparentar a la población y a las autoridades competentes que esa era una fortuna que ya existía antes de asumir sus funciones de funcionario. Eso ha ocurrido históricamente en todos los gobiernos en la República Dominicana. Muchos funcionarios y funcionarias irresponsables que no van a trabajar a favor de la población, que no van a trabajar con honestidad y sobre todo con honradez, sino que una gran cantidad de dinero del erario público, de las instituciones del Estado, como diría un buen humorista como Tres Patines, le cae atrás y llega a su casa junto con ellos y se entra en su bolsillo, porque van ahí no a trabajar en beneficio de la población, sino en beneficio de ellos propios, a robarse dinero del pueblo. De manera que esa ha sido la advertencia que ha hecho el Contralor General de la República, de que podrían hasta recibir sanciones de retenerle los salarios a quienes no presenten su declaración jurada a tiempo. Lo que creo que no pasa de ser un amagar y no dar, pues siempre también cada 4 años se hacen las mismas amenazas y siempre igualmente una gran cantidad de funcionarios y funcionarias no presentan su declaración jurada y no reciben a la vez ninguna sanción. Todo se queda como Juan por su casa. Ninguna sanción se le impone a esos funcionarios y funcionarias irresponsables, y aquí no se aplica la ley. Sencillamente no se aplica la ley, y quienes están llamados a aplicarla, al final guardan silencio. Porque eso es la República Dominicana en cuanto al cumplimiento de la ley. Que aquellos que exigen que se cumpla la ley son los primeros que la violan. En otro orden, la Policía Nacional informó en el día de ayer que desmanteló una peligrosa pandilla, una peligrosa banda criminal que operaba en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, y que se dedicaba nada más y nada menos que al crimen por encargo, al sicariato, al crimen por encargo, por una paga, como ocurre durante muchos años en el país, que una gran cantidad de delincuentes, de peligrosos criminales, como lo hacían peligrosos sicarios dentro de la propia Policía Nacional. Y se recuerda a la famosa Soga de Santiago, uno de los sicarios más caros, peligrosos y criminales que durante muchos años operó dentro de la propia Policía Nacional y que luego murió porque supuestamente otro delincuente que él le había matado a un familiar lo asesinó. Sin embargo, eso nunca ha quedado claro si fue una ejecución de su propio compañero, para que no se supiera quiénes estaban recibiendo beneficios detrás de él. Eso no ha quedado bien claro nunca, y quizá nunca se sepa. Lo cierto es que aquí durante muchos años existe siempre un rosario de criminales que matan, que cometen crímenes por encargo, por una paga, que son los peligrosos sicarios. Entonces la policía anunció en el día de ayer que desmanteló esa peligrosa banda. Que ojalá sea cierto, que la policía pueda presentar pruebas de que esa banda fue desmantelada y que son realmente sicarios que matan por encargo. Porque entonces, en beneficio de la población, se le estaría dando una estocada, un buen golpe al crimen organizado, a los criminales que día a día ponen en peligro a mucha gente
de nuestra población. Vamos a esperar que sea cierto, que la policía pueda probar que ha hecho un trabajo importante a favor del pueblo dominicano, porque ya estamos cansados de exigirle a la policía que cumpla con su deber, que elaboren política, que den respuestas reales, que den resultados en contra de la delincuencia que opera en el país y que día a día mantiene a la población en un estado de inseguridad. La población vive en inseguridad constante durante muchos años porque ninguno de los gobiernos ha sido capaces de darle respuesta en beneficio de nuestra inmensa mayoría de la población.